Suscríbete a la Panterita. Vacunas y si podés, vacunate. La vacuna contra el COVID-19 es vida. No dudes, vacunate. Es un mensaje del grupo Venus Comunicaciones. Somos Royal Seguros Sociedad Anónima, una empresa joven del mercado asegurador paraguayo. Talento, pasión e innovación caracterizan a nuestros recursos humanos, quienes día a día tienen la misión de satisfacer las necesidades de nuestros clientes con soluciones reales, con la visión de distinguir nuestros servicios, acompañando cada proceso del mismo. Royal Seguros, soluciones reales. Las vacunas contra el COVID-19 son seguras. Las vacunas contra el COVID-19 salvan vidas. Por eso, no dudes. Vacunate si ya te corresponde. E insta a los demás a que lo hagan también. Es la única forma que tenemos de ganarle a este coronavirus. Ya lo vimos en otros países. Las vacunas funcionan. Seguí utilizando el tapabocas. Seguí lavándote las manos y respetando la distancia social. Si tenés acceso a las vacunas y si podés, vacunate. La vacuna contra el COVID-19 es vida. No dudes, vacunate. Es un mensaje del grupo Venus Comunicaciones. Radio La Unión, R800 AM. Pertenezco al equipo más grande del mundo, el tuyo, el mío, el nuestro. Pertenezco al equipo que se levanta y entrena, informa, opina, juega. Pertenezco al equipo que deja el alma en la cancha, que muere por los colores y levanta la mirada, orgulloso de su hinchada. Acá lo sentimos, lo vivimos, nos apasionamos, respiramos fútbol. Un taco, una gambeta, un túnel, una rabona, pero también una barrida o un despeje a la tribuna para alejar el peligro. Atacamos, defendemos, sudamos. Una crítica, una noticia certera, una polémica, un análisis con todos los fundamentos. Acá festejamos los goles con el corazón, odiamos las derrotas, pero de ellas aprendemos. Pertenezco a este equipo, al equipo que amamos. Nos ponemos la camiseta con el 800 en la espalda y salimos a jugar. Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club. Unión FC es presentado por Itaú, hecho para vos. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Bienvenidos, esto es Unión FC. En declaraciones ayer a Radio ABC Cardinal, Miguel Almirón objetó las opiniones de algunos exjugadores de la selección paraguaya que critican a la actual. La historia para mí fue Chilaver, José Luis Chilaver, que tiene espalda para hablar de la selección. Pero después hay gente, que no voy a dar nombre tampoco, que se quiere sentir nuevamente importante, cosa que ahora ya no. Lo importante somos nosotros ahora, somos los que estamos jugando en la selección, los que estamos defendiendo la camiseta de la selección. El resto ya pasó, o sea que nosotros nos eliminamos contra Perú y nos vamos a festejar que contra Perú pusimos garra, pusimos corazón y casi le ganamos, ¿entendés? Ya nos festejamos esas cosas, o sea que nosotros queremos más. Perdimos contra Perú, no puede ser. Tenemos que mejorar, tenemos que tratar la eliminatoria, tenemos que tratar de hacernos respetar, de ser más fuertes, de estar concentrados, ¿entendés? Ya no festejamos más para llegar a cuarto o para llegar a semifinal. Nosotros somos un grupo que busca más ya, o sea que ya no estamos más para festejar esas cosas, ¿entendés? Obvio nos hace falta muchas cosas, pero lo que pretendemos es llegar a eso, a hacer historia. La respuesta de Denis Caniza, 4 veces mundialista con albirroja, a través de un video que circuló en redes sociales, no se hizo esperar. La verdad que es lamentable la declaración que ha hecho Almirón, porque le ha faltado el respeto a los ídolos que han vestido la casaca albirroja, ¿no? Y si él ha escuchado algún comentario, alguna crítica, hubiera dicho nombre y apellido, ¿verdad? O sea,
Yo realmente en estos tiempos sí he criticado a la selección, en especial he criticado al entrenador. Entonces no había necesidad de que meta en la bolsa todo, ¿no? Porque estamos hablando de ídolos que han hecho muchísimo por el fútbol paraguayo. En su programa radial también se manifestó Carlos Alberto Quise, campeón de América con la selección en el 79. Ahora la pregunta que hay que hacerse, los Carlos Gamarra, los Chiqui Arce, los Toro Acuña, ¿quedaron eliminados? ¿O quiénes quedaron eliminados? Almirón, ¿quiénes se eliminaron con Venezuela? Gamarra, Catalino Rivarola, ¿qué más? José Cardoso, Pipino Cueva. Almirón, ¿quiénes se eliminaron de esos nombres que te estoy dando? Almirón, que te pusieron de enganche y viniste a buscar la pelota delante de los volantes. Ni idea. Sos solidario, marcás, corrés, luchás, fenomenal. Tu entrega admirable. Pero decime quiénes eliminaron a Paraguay, que no pueden hablar. Carlos Humberto Paredes, Estanislao Estuay, Enciso, Peque, no pueden hablar de ellos. Denis Caniza, pero no puede hablar. 4 mundiales no se fue. Vos ya te fuiste a un mundial. Vos ganaste una Copa América. No puede hablar Denis Caniza con 4 mundiales encima. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día para todos. Estamos arrancando Unión FC como siempre, 11:37. Aquí estamos con JJ Gómez, con esto que revolucionó el día de ayer, por supuesto, el tema de la selección, las palabras de Miguel Almirón, las respuestas de los históricos. Jota, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Chipi. Un saludo cordial para todos. Bueno, vamos a debatir sobre el tema. Tenemos una nota importante a las 12, sí, al mediodía. Vamos a estar hablando con alguien de fútbol, de su club, de la selección, por supuesto. Y creo que va a ser una voz muy importante en este tema y en otros también. Estamos a una semana de la Copa Libertadores de América y demás. Yo le decía a Jota acá en la previa, y ayer tuiteaba lo siguiente. Yo creo que lo que dijo es una falta de respeto, Almirón, a los históricos de la selección paraguaya. Sin duda alguna es una falta de respeto. Está mal lo que dijo. Está mal referirse así a gente que hizo mucho más que él hasta acá por la selección, muchísimo más. Y que aunque no hayan hecho más, igual se merecen respeto. Porque Almirón debe entender la historia de la selección, la camiseta que defiende, y es algo que lastimosamente muchas veces en estas nuevas generaciones, en la cual me incluyo, yo tengo 32 años, no se respeta a la gente que hizo bien las cosas antes y que estuvo antes en el lugar donde hoy vos estás. Esa falta de educación a la historia es algo que nos está costando y mucho, y no solamente acá, ¿verdad? Esto no pasa solo en Paraguay, pasa en todas partes. Propia de una generación que, bueno, tiene sus virtudes y también tiene sus contras. Muchas contras, si uno lo ve quizás desde otra perspectiva. Pero, dicho esto, dicho que, insisto, es una falta de respeto a los más grandes, a la historia de la selección, a los ídolos, como decía Denis Caniza, de la selección, que además han hecho cosas importantes por la selección. Hasta aquí Miguel defendió la selección, pero no ha logrado nada. Al revés, nos hemos eliminado de 2 Copas del Mundo con Almirón en cancha y algunos más de los que están hoy. Dicho esto, creo que el contexto en el que está viviendo hace 7 años explica un poco esto de expresar. Hasta acá lo teníamos como el tipo que corre y se ríe. Lo de ayer fue rarísimo. Ahora,
Es un grupo vapuleado durante 7 años. Le tildan ya de perdedores, de fracasados, de todo. Y aunque para mí se equivocó en el tema y en atacar a los históricos, en no dar nombres, quizás y referirse a 1 o 2 o 3, o a los que él le molesta que hablen, y habló de todos y los puso a todos en una misma bolsa, y eso no está bien, creo que era momento de que alguien diga algo, de que alguien reaccione. Es un grupo que está con la cabeza abajo hace 7 años. Ayer ponía en Twitter, desafió mal a la gente equivocada, pero había que mover algo. Es un grupo que está sumiso hace 7 años. Ahora tendrán un motivo, por lo menos para agarrar la bandera. Había que reaccionar de alguna forma. Porque ni siquiera este grupo está siendo apoyado por la APF. Godín dijo algo acerca del juez, del réfere. La AUF, la Asociación de Uruguay, sacó un comunicado. No dirigió nunca más el tipo. Chile Vidal, sin razón, sin ningún tipo de razón, se quejó del réfere. La Federación Chilena emitió un comunicado. O sea, estos muchachos ni siquiera se sienten respaldados por el presidente Harrison. Entonces, le putean acá, le putean allá, le putean acá, le puteamos nosotros, le putea la hinchada. O sea, en algún momento va a explotar. Explotó del lado equivocado o con las personas equivocadas. Porque creo que acá los históricos no tienen nada que ver. Incluso los que putean de mala leche. Y bueno, sos jugador de selección, bancátela. Ahora, yo esperaba este tipo de reacción. Que algo se mueva, Jota. Acá me mira Jota ya con cara de que no estoy en lo cierto. No, claro que está. Pero a lo que voy nomás, Jota, porque la gente me dice, me ponía en Twitter con mucha razón, hablar en la cancha. Sí, yo sé que hay que hablar en la cancha, o sea, nadie es boludo. Yo sé que ahí se demuestra lo que decís o no decís afuera. Pero algo hay que hacer afuera para después en la cancha terminar mostrándolo. Porque seguir nomás después de 7 años, sumisos, todos callados, como el grupo de los perdedores, que esto, que lo... Alguien tenía que reaccionar. Es un primer paso. Ahora, como puse ayer también en Twitter, hay que demostrar en la cancha. Ahora se cargó una mochila, que puede ser una mochila de motivación y de rabia y de hambre, y que ojalá se contagien. Lo que debió hacer Gómez, lo hizo Almirón. Y que vayan detrás de él. O sea, yo soy Berizzo, tomá la cinta de capitán. Gustavo, préstamela por lo menos hasta que vayamos a Qatar. El único que salió a decir algo. O sea, el único que expresó esa rabia contenida, que evidentemente tiene un grupo que se eliminó de 2 mundiales. Que ojalá no se elimine de un tercero. Porque ahí ni por más que nos vayamos al 2026, no, son 3 mundiales afuera. No me venga con que vamos al 2026. O sea, esta es la Copa del Mundo. Y hay deportistas y hay gente, y hay grupos que muchas veces necesitan de un rival, de algo de que agarrarse. Este grupo no se estaba agarrando de nada. Perdía, pierde, empata, pierde, se elimina. Algo había que hacer. Yo creo que Almirón se equivocó, insisto, errado de aquí a la luna. No solamente en lo de los históricos, sino también en lo que Jota me apuntaba recién, en la manera de jugar. Y esa ya es convicción de Berizzo, de lo que le metió al grupo. Y está bien que crean en eso. Bueno, sí, ahora clasifiquemos con eso. Pero algo había que hacer. A mí, yo prefiero equivocado Almirón en su concepto, que salga y dispare como disparó. Justamente uno de los afectados, Carlos Quise, decía, que ayer habló en su programa de radio, y tiene toda la razón del mundo. Yo recuerdo una crítica que le hacía a Tito Torres, le escuché una vez, y jugaba de la misma forma. Cambia tu camiseta, le dijo. Cambia el número de tu camiseta, pues en vez de 23 ponete, no sé, el 75. Hace algo.
Yo estoy de acuerdo con ese tipo de cosas. Algo tenés que hacer, algo tenés que mover para que todo es puteada, todo es crítica. El plantel lo asume y si sigue agachando la cabeza, no nos vamos a ningún lado. Equivocado Almirón en lo que dijo. Yo creo que necesitaba algo así este grupo. Ahora tendrá un motivo para irse detrás. Hay que demostrar en la cancha ahora lo que dijo Almirón. Que jugamos a otra cosa, que no sé qué. Pero bueno, agárrense de eso. Porque si no estaban todos los jugadores uno más callado que otro, uno más sumiso que otro. No sé si se entiende lo que digo, JJ. Sí, se entiende y yo entiendo también desde el punto que vos necesitas y que mucha gente necesita ese rebote o esa demostración. Pero son puntos de vista. O sea, yo no creo que uno tenga que estar peleándose con todo el mundo para tener combustible, si no estamos otra vez en la misma. O sea, me tengo que pelear con dos que se aman, hay un tercero odiado. No digo que se tenga que pelear, Jota. Digo nomás que se necesitaba una reacción de adentro. Pero no sé, no pelearse con alguien. Acá yo no veo que él haya salido con una reacción que pueda cargar como combustible, porque la forma en la que dijo y la lectura sobre la situación tiene es más de queja que otra cosa. Totalmente. La lectura, porque yo le escuché a Villar el otro día y Villar también mostró un descontento y mostró, pero con una altura, y mostró que los que estaban antes acá adentro le molestaba. Él en su momento asumió. No, pero te digo nomás el mensaje. Él ya en su momento ya hizo lo que tenía que hacer. Pero no es necesario pelearte. O sea, lo que dijo Villar es un punto para tener en cuenta sin haber creado roncha. Lo que dice Almirón puede tener su razón, pero es un punto para tener en cuenta, pero creó roncha. O sea, la forma en la que dijo, y después uno escuchando bien todo su concepto, dice, pero la pucha. O sea, que antes no hacían un gol y nosotros tirábamos pum para arriba y no sabíamos qué hacer. Eso es un disparate. Ahora recién nos enseña el profesor Berizzo. O sea, que Víctor Gene no te enseñaba. Te fuiste al Mundial de Turquía con Víctor Gene. Selección de mayor dirigió. Vos sabés el fútbol que leía y la lectura de juego que tenía Víctor Gene. Anda a tirar de pum para arriba. Se agarraba de la cabeza. Te venía y hermano, ¿qué es lo que hace? Así te mostraba. Era un show, era el homenaje a la técnica. Y era paraguayo. Se enojaba, puteaba, era insoportable cuando vos jugabas partidos o con él, era insoportable. Era Víctor Gene jugando de lo ganador, que era como un paraguayo. Pero era técnico. O sea, ¿por qué tenemos que ponernos en el lado que nosotros no tenemos técnica? Si ayer dijimos, en el 86 era nuestro volante Jorge Amado Núñez, Adolfino Cañete y Romerito. Y atrás teníamos a Justo Yaque, a Zavala y a Rogelio Delgado, que te comían el cuello. O sea, que hayamos encontrado el éxito en una camada donde a lo mejor no sobresalía la técnica, pero todos decimos, teníamos Salvador, teníamos Roque, Carlos Gamarra, Julio Cáceres, Pablo da Silva, de Taquito, Antolín, Elegante. O sea, ¿por qué tenemos que dividir esa pelea de que es pum para arriba o ahora que tocamos? Antes llegábamos al arco, ahora no llegamos. A Bolivia siempre le peloteamos. Mentira es que Bolivia no hizo un gol a los 10 minutos. Eso no nos pasaba nunca. Claro que vos, si te hace Bolivia o te hace Tacuarí o te hace Guaireña, como decíamos el otro día, que siempre paralelizo el gran trabajo de Guaireña con Troadio Duarte en la cabeza. Pero lo pongo como Benjamín del fútbol paraguayo. Claro. A Libertad le hizo un gol, Guaireña se le fue encima. Le ganó, Cerro le hizo un gol, Guaireña se le fue encima. O sea, todo equipo dolido se te va encima. O sea, no es un mérito que te fuiste encima, porque no te tiene que hacer un gol. O sea, Argentina le hizo un gol a Colombia y Colombia se le fue encima, Argentina defendió. Eso es normal en el fútbol, en la escuela de fútbol y en el mundial. El concepto de que antes tirábamos para arriba y pasaba cualquier cosa, ya no festejamos eso. Me parece que no tiene la historia bien estudiada o bien vista. Yo insisto, le están diciendo de que antes nosotros éramos cualquier cosa y ahora recién estamos aprendiendo. Estoy de acuerdo en todo lo que decís. Gustavo Nefa, Guido Alvarenga nos llevaron a la Olimpiada, claro, Chiquiarse, estaba Hugo Sosa en el medio, Carlos Gamarra en el medio, Celso Ayala, Osvaldo Peralta. Almirón no está ni en el top 20 de los talentosos de la historia del fútbol paraguayo. Tío, o sea, yo no estoy discutiendo lo que él dijo, porque lo que dijo está errado de aquí a la luna. Yo en eso no me voy, porque si no yo no puedo. Yo estoy de acuerdo. Yo en los medios en todo lo que acaba de decir, yo coincido. En los medios agradezco, pero
tengo varios maestros y personas a quien agradecerle la oportunidad de haber tenido espacio y de tener espacio en los medios. Yo no entré como periodista, claro. Yo entré como futbolista. Entonces, yo no puedo hablar, nunca vestí la selección. Fútbol de salón estuve en la selección paraguaya, fui capitán y todo. Sí. Pero el fútbol de campo yo no puedo ni hablar entonces. No pasa por ahí. Pasa por saber quién habla, qué dice, y el que te dice algo que no suma no lo tomes. Y menos por las redes sociales, y menos por el Twitter, donde en el Twitter están los críticos de verdad, porque en el Twitter, y está bien, ese es el sentimiento popular, pero si vos lees el Twitter, en cualquier partido de 10 Twitter, 8 son de críticas fuertes, porque es la tendencia de esa red social, y está muy bien, pero no te guíes solamente por esa, y tomar como que todos están contra. A eso me parece de que hoy amerita, porque estoy seguro de la nobleza de Almirón. Yo estoy seguro de la nobleza de Almirón. No. Se equivocó en la forma en que porque dijo. yo no le conozco. Yo nunca crucé palabra con él. Es un chico excelente. Chipi, cuando habló de su familia te das cuenta. Cuando habló, dijo 2, 3 cosas que me parece que se le dio vuelta a la película nomás. Y después en la realidad es distinta. Yo por eso yo no hablo de la persona. O sea, pues no le conozco. No le conozco. Sencillamente yo tampoco, nunca ni hablé con él. A lo que voy nomás es, y vuelvo a insistir, Jota, yo creo, coincido con todo lo que decís. Disparate, digo. Ahora, trato de entender el contexto y el por qué lo dice. Y para qué lo dice si es que fue un acto consciente. Porque también está la posibilidad de que sea un acto inconsciente. Y estaba caliente y le salió. Le salió. Era su sentimiento. Hay que entender lo que él siente y hay que aceptar. Ahora, ¿por qué? No deja de tener razón. Ahí es donde yo no estoy de acuerdo. No deja de tener razón en que algunos históricos muchas veces, habiendo estado en una selección, quizás dicen una de más. No digo que no lo digan, porque la realidad de la selección en 7 años fue muy mala. O sea, ¿qué podés esperar que diga? ¿Que la selección está bien? No van a decir que está bien. Pero tuvimos cortes de proceso, tuvimos todo lo que cambio de administración. Pero a eso hoy, este grupo de jugadores está mamando eso hace 7 años. Terminaba también una camada, esa camada tardó en ser, y hoy a los 27 años, inclusive en una parte me dice, nosotros somos jóvenes, son jóvenes, pero en el fútbol no son jóvenes, o sea, a los 32, 33, ¿cuánto tiene Aedo? 38, no, 37. Aedo no sé, te digo Cota. Pero hay muchos jugadores que a los 33, 34 años ya están fuera de la selección. 37, Aedo. O sea, ellos no son jóvenes. No son, basta, ese discurso de Brasil 2014, bueno, ahí te acepto. A eso nomás lo que yo voy, o sea, se tardó y fue parte del momento en que se vivió ya también. Tiene 27 años, 27. Jota. A los 27 ya estás en el mejor momento de tu carrera. Totalmente. O sea, el 27 es el mejor momento de tu carrera. Y él está en el mejor momento de su carrera. Por eso es que a mí me sorprendieron la forma de la declaración. Que Jota, pero espera, muchas veces hay que tener ¿qué esperabas que diga? Que siga con el mismo. Lo mismo, pero de otra manera. Porque Jota se sintieron tocados. No va a salir. ¿Vos le conocés a Denis Caniza? ¿Va a salir Denis Caniza a bombardear? No, jamás. Por algo se sintió tocado. Estoy de acuerdo con que dijo muchos. Es más, vuelvo a utilizar la palabra que ayer tuiteé. Es una falta de respeto. Totalmente. Es una falta de respeto. Ahora, entendiendo el contexto de lo que está bien, pues yo no estoy de acuerdo con eso. No, sabes que para hablar o para reaccionar así tienes que ganar algo. El tipo habla, ahora tiene que ganar. Pero ahora nos tienen que llevar a la Copa del Mundo. Yo de esa si es la no que gana, esto le va a volver como un boomerang. De esa es la que tenemos que salir. ¿Por qué necesitamos siempre estar en guerra? Jota, porque hace 7 años que estamos en la misma y no salimos a ninguna parte, Jota. Bueno, pero eso pienso, o sea, en algún momento alguien tenía que levantar la cabeza y decir algo. La vez pasada estábamos hablando y yo te dije, Jota, a mí me extraña que ahí en el túnel, cuando la televisión poncha la imagen. Pero no sabes si no es adentro. Y si adentro, obvio que va a ser. Y adentro a lo mejor ahí hay líderes también. O sea, Gustavo Gómez no es capitán de América y Junior Alonso lo que es porque son calladitos y por eso la gente se enojó porque Gómez no puede ser capitán. Pero no si Gómez no se le va encima al árbitro, no va a ser Gustavo Gómez.
Claro que se le va a ir encima al árbitro. Pero no Sí, tiene esa la es su serenidad característica. que necesita un capitán. Claro, pero no tiene la serenidad que... vivimos en muchos jugadores. Está bien. Eso es normal en una cancha. Sí, pero no en todos los partidos. No siempre. Pero cuando funciona es gracias a que él patoteó, y cuando no funciona... capitán tenés que transmitir serenidad. O sea, el capitán es el capitán. Para mí transmite. Yo tengo ahí ellos juegan en una desesperación defensiva donde no tienen cobertura. Entonces, si analizamos lo futbolístico en algunos partidos donde él está desesperado, con su actitud como capitán nos equivocamos. Porque en el Palmeiras él no tiene eso, donde él se siente más protegido y donde los errores son normales y no se frustran. Ellos están jugando en un sistema que complica a lo que están habituados, pero están creyendo en la idea y tiene que salir. De hecho, cuando hacemos la evaluación, porque no es todo crítica negativa, cuando hacemos la evaluación decimos, ¿o acaso nos resaltamos que a Paraguay le hicieron pocos goles? Eso no es malo, es muy bueno. Después de Argentina y Brasil, al que menos goles le hicieron. O sea, Paraguay mejoró, o por lo menos mantuvo, un promedio normal de goles en contra, que es por debajo de la cantidad de partidos jugados. Eso no es malo. Lo que sí se decreció o no se creció es que tenemos pocas chances ofensivas, que antes la teníamos de otras maneras. Jota, yo vuelvo a insistir en algo. En todo lo que dijo Almirón, para mí está equivocado en el 99,9% de todo lo que dijo. Salvo, no sé, los que quieran realmente que juguemos como el Barcelona, estarán de acuerdo con eso de que antes jugábamos mal y ahora jugamos. Ni el Barcelona juega como el Barcelona. Está bien, exagerando nomás, Jota. Para mí se equivocó en el 99% de las cosas que dijo. Falta de respeto de por medio a los históricos. Indiscutible eso, o sea, yo no sé, yo no creo que alguien esté de acuerdo con eso. Ahora, a vos te llena, yo sé lo que haces. Entendiendo el contexto. A vos te llena que haya salido a hablar, pero hay veces no me llena. A mí me prefiero que alguien se equivoque como se está equivocando Almirón con lo que dijo, pero que demuestre que ahí hay algo, que hay hambre, que están enojados, que están rabiados, que en septiembre, para callarle a todos los que le están puteando, ahora vamos a salir a matar a la cancha. Una pregunta para contradecirte en los puntos de vista nomás. Sí. ¿A vos te parece que Messi no tenía hambre en las otras Copa América? Y ahora porque festeja y se burla o le hace un gesto al rival sí tiene hambre y antes no tenía. No tenemos que pensar solamente que el que se tira de cabeza. Déjame decirte algo. Transmite otra cosa. El argentino está, fíjate en los comentarios. Claro. Este Messi maradoniano vamos hasta el fin del mundo. Y bueno, transmite. Ese mismo Messi te llevó a una Copa del Mundo. Ese mismo Messi te llevó a 3 finales de Copa Libertadores, porque de Copa América, porque Messi ya jugó la final de la Copa América contra Brasil en Venezuela. Es normal, es Argentina. Puta. Bueno, ahí está. Entonces no pasa solamente por un jugador que se tenga que tirar. Una generación de jugadores impresionante, todo en Europa, en el Real Madrid, el otro en el Barcelona, el otro en el Brasil, Uruguay, todos también. Sí. Tenían lo mismo. O sea, yo no creo de que todo pase por darle la tranquilidad al hincha de tirarte de cabeza y mostrar un yo no hablo de tirarse de cabeza, pero yo creo que hay ciertas cosas que hay que tener en un equipo para que ese equipo vaya adelante. Y evidentemente lo que estaban haciendo hasta acá no alcanza. Y esto puede marcar un antes y un después. Quiera o no, ahí adentro, Jota, deben estar contagiando. No alcanza porque no tuvimos proceso, Chipi, no por la actitud de los jugadores. Siempre se tiraron de cabeza. No alcanza porque no tuvimos proceso, Chipi. Este mismo grupo se fue. Cardoso Lucena. Jota, ante Venezuela teníamos que ganar, no era la sub-20 de Venezuela. Bueno, ahí podemos ir al sitio del momento, del lugar del partido contra Venezuela. Jota. O es por estadística, nomás le tenemos que ganar a Venezuela porque Venezuela es la señorita. Porque tenía que ganar en casa. El Benjamín. Yo te dije una vez que me dijo un jugador de selección. Nos cuesta ganar en casa. No falla. Ese tipo de partido nos costaba, pues no fallamos. Porque venían con otra tendencia, con otro estilo de juego, con otro proceso, con otra seguridad. Este mismo grupo que está jugando hoy, en un 70% se fue a un Mundial Sub-20. Ahí no fallamos cuando ellos estaban en el Sub-20 dentro de un proceso. Almirón, la defensa de ese Sub-20 estaba Iván Ramírez en el medio, estaba Junior, estaba Gustavo.
estaba Picalucena, estaba Almirón, estaba Tony. Muchos de este grupo estuvieron en ese mundial, Chipi, en el sub-20 no fallamos. Ahora, cuando a ellos le tocó la primera, se rompieron procesos que a nosotros no nos alcanzó. Sí, bueno, pero está bien, pero ese momento se cobraron, Jota? Contra Venezuela, acordate ese momento contra Venezuela, inclusive sobre la hora fue llamado Paniagua, que jugaba en el fútbol paraguayo, porque se cayó Topo, se cayó Almirón, se cayó Piris, creo también, se cayó un montón de jugadores. Rivero no llegó lleno, ¿te acuerdas? O sea, hay que ver también el contexto de cada momento de ese partido y no contra quién jugamos, que había que ganar sí o sí. Roque Santa Cruz, ¿cómo estás, Roque? Un abrazo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Chipi, encantado de saludarte, a vos, a toda la mesa, tanto tiempo. El placer es nuestro, Roque, tanto tiempo, sin duda alguna. ¿Cómo estás a una semana del regreso de la Copa? ¿Cómo te encontrás? Bien, todo bien, contento, la verdad, evolucionando muy favorablemente todo. Creo que en estos días voy a empezar a hacer entrenamientos ya con el grupo. Estuve haciendo trabajo un poco de reacondicionamiento físico y todavía mucho más pensado en la rehabilitación total del pie, y bueno, evolucionando tan bien que bueno, mañana o en estos días me imagino que voy a estar participando ya en todos los trabajos del grupo. ¿Pero nos podemos ilusionar con verte algunos minutos en cancha o todavía no? Y yo creo que va a depender un poco de que también o mal se me vea en los entrenamientos. Vamos a ver. Está bien, pero físicamente te sentís bien, entero. Bueno, mira, previa a la rotura que tuve en el pie, prácticamente había dejado de entrenar ya mucho tiempo, ¿verdad? Prácticamente solamente jugaba los partidos y el resto era pura rehabilitación. Entonces ya no estaba entrenando al 100% cuando eso. Luego también pasé 2 semanas prácticamente, 2 semanas y media o casi 3 semanas con muleta. Después otra vez empezar a caminar, y después otra vez también que había dado COVID positivo, también estuve 2 semanas otra vez sin rehabilitación. Entonces tuve mucho tiempo sin actividad física, ¿verdad? O sea que la vuelta es complicada, ¿verdad? La parte física me va a faltar más. Claro, sin dudas. Roque, yo recuerdo aquel partido Libertad de Boca, el regreso al fútbol de la Copa Libertadores. Libertad ya estaba jugando el torneo local y Boca venía después de un parate importante, no había hecho ningún partido de fútbol hasta ahí. Y ahora es como que se da al revés, comparando, digamos, con el fútbol brasileño. Ellos están jugando, el Inter está jugando, Fluminense, que es el rival de Cerro, está jugando, y nosotros vamos a volver después de una pausa, ¿verdad? Del final del campeonato y esta pausa por la Copa América. ¿Cómo ves en ese sentido al equipo, Roque? ¿Qué hay que hacer para equiparar un poco el ritmo de ellos, para hacer un partido parejo, para estar en competencia y bien contra equipos que están jugando a ritmo de campeonato? Bueno, tiene diferentes lecturas, ¿verdad? Que siempre el contexto, ¿verdad? En que se vaya desenvolviendo un equipo tiene mucho peso, más allá, ¿verdad? Del ritmo de competencia que obvio que se va a sentir y que nos va a costar, ¿verdad? Y que vamos a tener que encontrar soluciones a eso. También está, ¿verdad? El contexto emocional en el que se llegue, ¿verdad? Obviamente nosotros estamos muy ilusionados, tenemos mucha ilusión con este partido. Nos llegamos en un momento en donde haya mucha negatividad en torno, ¿verdad? Situación que sí es un poco diferente relacionado con el Inter, ¿verdad? Que viene pasando momentos complicados. Entonces yo creo que se equipara un poco, ¿verdad? La cabeza juega un papel muy importante y nosotros creo que vamos a tener el plus, ¿verdad? De que es el comienzo, de que la ilusión está a flor de piel, y bueno, la importancia del partido y la lectura que tiene para nosotros, ¿verdad? En todos los sentidos nos va a empujar y nos va a ayudar, ¿verdad? A solventar y a cubrir el ritmo que puede ser, ¿verdad? Que al final nos termine costando. Pero es un partido de Libertadores, mira, Chiqui, cualquier cosa puede pasar y esperemos de que a lo largo de los 2 partidos nosotros podamos encontrar esa respuesta.
Y de local, el primer juego le atacamos, los esperamos, jugamos con eso que estás manifestando ahora, que es importante y hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué partido te imaginas? Y yo me imagino que va a ser un partido de estudio, sobre todo, ¿verdad? Con lo que nos vayamos a encontrar en un principio, más que nada también porque puede ser determinante, ¿verdad? Un mal partido, ¿no? que se lleva a cabo con relación a todo lo que envuelve el segundo, así que más allá, ¿verdad? de la localía y de todo el ímpetu que uno lleva, ¿verdad? Tiene que ser un partido inteligente. Yo me imagino que ellos también van a tomarlo de la misma manera y ojalá de que podamos marcar y de que podamos ganar el partido, ¿verdad? Eso es fundamental. Obviamente se va a empujar para lograr eso, pero siempre pensando, ¿verdad?, de que es una clasificación a 2 partidos. Hay que ser inteligente, hay que saber de que hay que ir a jugar allá en un entorno también difícil. Ya conocemos lo que nos espera y sabemos de que van a ser partidos duros, así que hay que pensar y saber, ¿verdad?, de que hay que llegar bien para el segundo partido y que allá las chances van a seguir siendo igual de óptimas, ya que conocemos el contexto en el que se va a desenvolver ese segundo partido. Bueno, y además con las ganas de pasar a cuartos, más allá de por el solo hecho de pasar y de ganar y de avanzar y de seguir pensando en tu sueño que es ganar la Copa Libertadores con Olimpia, bueno, también para que te encuentres un poco más entero a vos, ¿verdad? En un 150% para cuartos, si es que llegás en esos tiempos, ¿no? Claro, eso para mí en tiempo, eso es lo ideal, ¿no? De poder usar estas semanas que vienen, ¿verdad? Para poder jugar, para poder competir, pero más que nada para que también pueda pensar, ¿verdad?, que obviamente a mí me falta trabajo, me va a faltar tiempo, ¿verdad?, para poder estar al 100% físicamente, pero bueno, como te digo, la cabeza y la experiencia tiene mucho que ver, y la ilusión que llevamos todos encima con respecto a esta eliminatoria, obviamente que es un plus que nos va a alimentar y que nos va a dar combustible, ¿verdad?, para poder afrontar, ¿no?, esas diferencias en ritmo de competencias que puedan aparecer. Y el deseo de venganza, de revancha, ¿no?, contra el Inter. Pero sí sabemos de que la responsabilidad y la obligación de ganar por historia y por lo que representa la Libertadores es de ambos, ¿no? Entonces no sé si hay un ambiente mucho de revancha, pero anteriormente no definía una eliminatoria, no se podía uno podía perder y volver a encontrar la oportunidad de clasificar, como se nos dio al final. Esta situación obviamente plantea una situación distinta donde no hay vuelta atrás, ¿no? Uno tiene que clasificar y bueno, sabemos de que va a ser duro y claramente, ¿verdad?, que queremos corregir y dar una impresión mucho más acertada de lo que es el Olimpia, ¿verdad?, en torneos de Libertadores jugando contra equipos de Brasil. Roque, ¿cómo lo viste a Brian, que estuvo un tiempo, bueno, inactivo, digamos, en competencia porque no tuvo minutos, lo mismo Alfredo, pero estaba entrenando a la par de la selección? ¿Cómo vuelve un jugador así cuando le pasa este tipo de cosas? ¿Cómo lo viste a él? Bueno, él tiene un ritmo de competencia natural, tiene un ritmo muy diferente, ¿verdad?, al resto, por así decirlo. Entonces yo creo que haber participado allá o estado formado parte de la delegación sin poder competir le deja obviamente con la sensación, ¿verdad?, de querer demostrar que tiene con qué para poder jugar, para poder pelear un lugar, para poder tener por lo menos minutos. Y bueno, estas son las oportunidades donde él va a poder demostrar eso, así que hay que ver la forma también en la que él pueda determinar y
encaminar, ¿verdad?, esas emociones a favor, y nosotros creemos, estamos convencidos también, ¿verdad?, de que él, por ritmo, por lo que tiene, por lo que lo hace diferente también, ¿verdad?, va a llegar sin problema y con un ritmo donde a nosotros nos va a dar una mano terrible. Sin dudas. Roque, te engancho el tema de Ojeda y la selección con la actualidad. Bueno, habrás leído todo, te habrás enterado de todo. ¿Qué sentís? ¿En qué momento está la selección? ¿Por qué estamos viviendo un poco este alboroto que tuvimos en las últimas horas? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué pasa? Vos que viviste tanto ahí, que sabes mucho y que podés hacer un análisis siempre asertivo como estamos acostumbrados a escucharte. ¿Qué pensás? Mira, chiquillos, de verdad que ayer me mandaban así algunos comentarios del tono, ¿verdad? ¿Viste lo que dijo? ¿Viste lo que pasó? La verdad es que desconozco un poco el contexto en el que leo las declaraciones de Miguel, y me imagino también que apunta un poco, ¿verdad?, tu pregunta hacia eso, ¿verdad? Sí. No sé en qué sentido dijo o qué pudo él haber escuchado, ¿verdad?, que le haya influenciado, ¿verdad?, a decir algo así. Creo de que es una declaración desafortunada. Yo le conozco a Miki, y obviamente que la primera impresión cuando le lees algo así es que obviamente de que es una declaración desafortunada porque no sé exactamente qué fue lo que le pudo haber causado, ¿verdad?, un malestar tal que para declarar así. Y para mí no pasa de eso, ¿verdad? O sea que yo creo que la selección tiene lecturas muy diferentes para todo lo que hemos visto a lo largo de la Copa América, donde hemos tenido sensaciones buenas en algunos partidos y no tan buenas, obviamente, cuando no se ganan, pero a grandes rasgos creo de que hemos visto, ¿verdad?, lo que vamos a encontrarnos en realidad en la eliminatoria, que es lo que a nosotros nos interesa. Creo que fue una oportunidad desperdiciada, ¿verdad?, el no haber podido hacer semifinales, ¿verdad?, porque creo que Paraguay en fútbol y por calidad podía haber estado allí, y creo que a nadie iba a sorprender que Paraguay pueda haber jugado ese partido, que podría haber superado incluso, ¿verdad?, a Perú, incluso jugando con un hombre menos, ¿verdad? Así que creo que la situación en la que se encuentra no es negativa, ni tampoco mucho más difícil de lo que en otro momento se ha vivido. Así que no desconozco un poco, ¿verdad?, los contextos en los que pudo haber encontrado a Miki, ¿verdad?, en una situación para declarar eso ahí. Pero estoy seguro también, ¿verdad?, que hoy leyendo y habiendo encontrado, ¿verdad?, todo el impacto que tuvo esas declaraciones, ¿verdad?, de que él esté, ¿verdad?, arrepentido de haber declarado eso, porque bueno, en términos generales no se puede nunca hablar tan general, en un sentido tan amplio, ¿verdad?, para en cuanto a algo, ¿verdad?, que es de todos, y que bueno, que el fútbol al final nos permite a todos tener una perspectiva, y más allá de que tengas o no el pecho o la espalda para poder hablar sobre un tema determinado, donde obviamente, ¿verdad?, cualquier jugador de fútbol que haya jugado por la selección, haya tenido no un paso fructífero por su selección, pueda dar una opinión respecto a la situación actual, ¿verdad? Totalmente. Yo le decía aquí, estábamos con Jota en la mesa, Roque, a mí me parece que Leo Almirón coincido con la palabra desafortunado, y hasta por momentos considero, lo tuiteé ayer, fue una falta de respeto a los históricos, a vos, a quien sea que haya vestido esa camiseta.
Sí, entendiendo un poco el contexto, lo que debatíamos acá incluso antes de entrar contigo al aire a entrevistarte, yo decía, yo creo que, a ver, en un 99,9% en el concepto, en lo que dijo, él se equivocó. Pero quiero entender el contexto de que hace 7 años reciben críticas y críticas y críticas y puteadas y puteadas y puteadas. Y sí, por supuesto, muchos históricos que hablaron y opinaron en todo este tiempo y que en algún momento, y ayer se le soltó la rabia, ¿verdad? La cadena, y dijo lo que dijo, y no sé si consciente o inconsciente, tratando de generar algún motivo para ir para adelante, aunque ese motivo esté equivocado, basar en figuras como la tuya o como la de otros grandes jugadores que pasaron por la albirroja. Creo que va por ahí, ¿verdad? O sea, están digamos, asediados por no digo por la derrota, pero los descontentos en la selección desde hace 7 años que, no sé si, pasa que, te iba a decir, no sé si a vos te pasó, porque ustedes vivieron épocas que obviamente tuvieron derrotas y victorias, pero muy buenas, siempre con un resultado que era ir al Mundial o estar siempre en esa racha de victorias, pero a esta generación le ha tocado como que 7 años de malas noticias. No sé si desde ahí se puede explicar eso, Roque. Sí, el comportamiento humano en general siempre tiene un porqué. Pasa también de que los momentos siempre fueron distintos, ¿verdad? Para las diferentes camadas, ¿verdad? Por así decirte, venir y jugar en la selección en la época del 2000, 2002, 2000, para el 2006, para el 2010 e incluso posterior a eso, siempre era un orgullo y una satisfacción, porque uno reconocía también, ¿verdad?, la felicidad de la gente y encontraba en eso también un combustible, ¿verdad?, que era también un factor muy lindo, ¿verdad?, para venir a la selección, ¿verdad?, porque había un reconocimiento en base a esos resultados, ¿verdad? Pero posteriormente nosotros también de tener toda esa situación del 2010, de haber tenido ese éxito en el Mundial de Sudáfrica, de venir y ser finalistas en Copa América, en un margen de tiempo muy corto también pasamos a ser villanos, así por decirlo, ¿no? Y en esa época no había justificativo. Yo creo que hoy la situación real de la selección es más optimista y mucho más positiva, en cuanto que por lo que vos decís, que mucho tiempo no se consiguieron resultados, que mucho tiempo ya fueron criticados. Hoy no tiene el mismo la misma tonalidad, ¿verdad?, que pudo haber tenido 4 o 5 años atrás, donde hasta se les disculpaba a la selección, ¿verdad?, por la juventud o por lo que sea, ¿verdad? Sí. Evidentemente, a medida que una selección va creciendo, que los jugadores también van alcanzando edades, ¿verdad?, donde a nivel de clubes y a nivel personal, ¿verdad?, encuentran sus mejores años, también la exigencia y la expectativa de la gente también va creciendo, y bueno, muchas veces, ¿verdad?, uno encuentra desazón, ¿verdad?, en esos rendimientos. Yo creo que también ellos también deben de sentirse, ¿verdad?, de que la oportunidad desaprovechada es real, ¿verdad? Yo creo que Paraguay en fútbol, y por lo que tiene y por lo que se espera, y por las ganas incluso que pueden poner, de que ellos saben, ¿verdad?, de que Perú era un equipo que Paraguay podía ganar, que incluso con 10 jugadores, con un hombre menos, ¿verdad?, pudo sortear el partido y hasta incluso ser superior a Perú en muchos momentos del partido. Y creo que también, ¿verdad?, viene por esa desazón, ¿verdad?, por ese saber, ¿verdad?, de que pudo ser, no fue. Y bueno, el fútbol y la crítica va muy relacionado a la expectativa, ¿verdad?, y la expectativa de la gente por la confianza que tienen en nuestros jugadores crece, aumenta, y como yo te digo honestamente, yo creo que la selección hoy está posicionada mucho mejor que años atrás,
no solamente porque nuestros jugadores tienen mucha más experiencia, ya conocen lo que es jugar por la selección, sino que también por rendimiento y porque también otras selecciones vienen sufriendo al igual que Paraguay. Nos encuentra a todos muy parejos, ¿verdad? Detrás de Brasil y Argentina, que siempre tienen lo que tienen, y Colombia, que de repente, ¿verdad?, puede competir de igual a igual con ellos, y Paraguay, Uruguay y Chile vienen muy con rendimientos muy similares, ¿verdad? Yo no le veo a ninguno superior a lo que puede hacer Paraguay, así que creo y considero que lo que se ha visto de Paraguay es verdaderamente como para ser optimista con lo relativo con lo que se viene. A eso iba, Roque. Estas declaraciones de Almirón serán una mochila aún más pesada para el grupo, o simplemente va a ser un combustible, o simplemente una cuestión que, bueno, ya está, hay que desecharlo y seguir mirando como lo estábamos haciendo? ¿Cómo lo puede tomar? No sé, yo mira, yo digo una cosa, hay veces que hablar siempre que sube un poco en la responsabilidad, ¿verdad? Porque al igual que otras personas, ¿verdad?, dicen, ¿verdad?, o manifiestan ser los mejores, ¿verdad?, después se obligan a ellos mismos, ¿verdad?, a tener que trabajar para responder, ¿verdad?, esas declaraciones que van haciendo, ¿verdad? Yo creo de que verdaderamente, y te digo con mucha sinceridad, de que Miki no ha querido faltar en ningún momento el respeto a ninguno de los históricos, a ningún jugador que haya pasado por la selección. Creo que sus declaraciones fueron desafortunadas, y también creo, ¿verdad?, que por calidad y por carisma en algún momento va a tener que reconocer, como todos en algún momento tuvimos declaraciones desafortunadas seguramente, y reconocer que uno por ahí se termina expresando mal, que no era la forma ni el momento, a lo mejor, y que yo creo firmemente que mi equipo, su forma de ser, no ha querido faltarle respeto a nadie. Yo no me siento para nada tampoco ofendido, ¿verdad?, porque creo de que sinceramente de que no ha sido afortunado para nada, y bueno, es entendible que también mucha gente, ¿verdad?, que le tiene cariño a los históricos, que le tiene cariño a históricos. Me refiero, mira, no solamente a los que hayan tenido o no pasos fructíferos por la selección, sino a todos aquellos que han dedicado muchas horas de entrenamiento y muchos sinsabores a poder llegar a pasar y a poder vestir la camiseta de la selección, y que en ese esmero y en ese, ¿verdad?, ímpetu se han ganado esa posibilidad a base de muchos sacrificios, ¿verdad? Hay mucha gente que trabaja mucho por llegar a la selección, y que está muy orgullosa de haber tenido su paso por la selección, y ese paso verdaderamente tiene una historia y tiene también una experiencia rica que puede también transmitir mucho. Así que la selección está por encima de todo y es de todo, y en esa realidad yo creo de que todos pueden y tienen que dar un punto de vista que no tiene que ser tampoco visto con una tonalidad de crítica negativa, sino que de construcción y de seguir buscando, ¿verdad?, cuál es el mejor, la mejor selección que todos queremos, ¿verdad? Hoy ciertamente ellos son los que tienen esa dicha, los que tienen esa bendición de ser importantes en cuanto son activos y pueden jugar y hacer algo por la selección. Eso también es una realidad, pero la selección va a ser siempre de todos, y seguramente que cuando ellos también terminen su paso por la selección van a sentirlo así y lo van a querer también transmitir. Roque, ¿cómo estás? JJ Gómez te saluda, un placer poder conversar contigo y aprovechar y escuchar un poquitito de tu opinión y tu experiencia. Yo me tomé la una hora de la nota para escuchar en qué contexto lo dijo, porque siempre intento ponerme del lado de estar ahí adentro del jugador, porque hay que estar ahí y entender cuando uno sale a
reaccionar y coincido, las declaraciones fueron desafortunadas, no se dio cuenta Almirón de lo que podía generar, se le fue la forma mala de decir un sentimiento interno que tenía, lo podía haber dicho de otra manera, pero lo que llama la atención es el concepto que tiene de lo que fue la historia del fútbol paraguayo. O sea, en un momento decir ahora jugamos a otra cosa, antes no hacían un gol y la pelota tirábamos para arriba para ver qué pasaba, como de chiripa hacer un gol, como que nos caracteriza como nos caracterizan los de afuera, que el fútbol paraguayo es centro, cabeza y gol, que mucha gente, la que está acá adentro, sabe que no es así. A lo mejor esa fue nuestra fortaleza, pero no era lo único que teníamos. Entonces ese punto de atención sobre cómo él ve y por qué le salió esa desafortunada declaración es lo que llama un poquitito la atención. Y la pregunta va hacia por qué a ellos, porque vos a los 28 años estabas jugando tu tercer mundial y ellos todavía hablan, o él en este caso habla como que son jóvenes. ¿Por qué tardó tanto esa camada detrás de la de ustedes? Pablo da Silva jugó toda una eliminatoria y no se fue a ese mundial, pero jugó todas las eliminatorias y el estadio estaban silbando y él era rendidor y después fue lo que fue a nivel de selección. O sea, ¿por qué esta camada tardó en llegar? ¿Qué pasó para que a los 27, 28 años parezca que recién están arrancando con esta responsabilidad del mundial? No había escuchado, o sea que en realidad que no escuché nada luego, ¿verdad? Ahora me estoy enterando por lo que me estás diciendo. Yo creo de que siguen siendo declaraciones desafortunadas, ¿verdad? Sí. La historia siempre sirve para poder entender, ¿verdad?, dónde estamos y por qué llegamos a donde estamos hoy. En todos los contextos. No quiero ni siquiera, ¿verdad?, manifestarme mucho, ¿verdad?, sobre ese punto, ¿verdad?, porque básicamente para no hablar de un tema que se puede profundizar más, prefiero ya directamente no entrar y considerar otra vez, ¿verdad?, como un poco desafortunado que a lo mejor se haya expresado mal en cuanto a una reflexión que él tenga del fútbol, ¿verdad? Que a grandes rasgos, a grandes términos, capaz que sea así, ¿verdad? Pero no es tan real en cuanto uno puede hacer una reflexión sobre eso, ¿verdad? Sí. Sobre el segundo punto, sí, yo también tengo una idea, ¿verdad? Y creo de que esta situación que donde hoy en día estamos prácticamente, ¿verdad?, hablando otra vez de que son jóvenes, obedece mucho a que posterior a esa época que te hablaba antes, 2011, 2012, donde la gente prácticamente también a nosotros ya nos sacaba ya de histórico, de pedir recambio. La gente también se termina cansando. Cuando uno ve mucho tiempo a alguien en algún sitio, se termina cansando y termina pidiendo por renovación. Y cuando las cosas no funcionan, terminas dando la razón muchas veces, ¿verdad? Sí. Por más de que nosotros también en muchos momentos, y te estoy diciendo también desde un punto de vista personal, te sientas todavía mucho más competitivo que los jóvenes, pero muchas veces se termina haciendo el proceso que de por sí de manera natural tendría que darse, ¿verdad?, por rendimiento, por esmero, por convicciones, y no hacerlo tan forzado solamente para callar a la gente, ¿verdad? Porque al final esto se trata de rendimiento, se trata de resultados, se trata pero mucho también de competencia, ¿verdad? La competencia sana que tiene que haber dentro, la competencia de pedirle a los más jóvenes que se esfuercen, y esto es algo que van a sentirlos todos lo van a sentir en su momento cuando ellos lleguen a los 30 y la gente termine ya pidiendo por gente más joven. Ellos van a terminar también pidiendo, ¿verdad?, que lo que les termine sacando de la selección no sea un pedido de recambio, sino que sea una realidad futbolística de los jugadores más jóvenes. Y yo creo de que durante mucho tiempo se disculpó
a esta camada, te voy a decir, ¿verdad? Porque en algún momento sí tenían 22 años, 21, 20, esa sí es una edad joven, ¿verdad? Anteriormente, obviamente, y mira, te digo, uso una palabra que normalmente no me gusta, ¿verdad? Que es decir a nosotros antes, o cuando que algo que se escucha muy repetitivamente cuando alguien deja de jugar, ¿verdad? Nosotros esto antes o lo que sea. En fin, normalmente lo que se espera es que cuando alguien encuentre los 22, 23 años, ¿verdad? De que ya haya hecho una carrera en selecciones inferiores, lo tome como algo más natural, ¿verdad? El cambio a jugar con las selecciones mayor. Yo te decía de que ellos también reciben más presión en cuanto llegan a sus mejores edades para poder competir, ¿verdad? Que es de los 26, 27, 28 hasta los 30. Y esto se ha extendido incluso últimamente más, ¿verdad? Hay jugadores que siguen jugando en la selección nacional con 35, con 36, con 37. Entonces, yo creo de que mucho tiempo se disculpó, ¿verdad? El no conseguir resultados, ¿verdad? Con el término de que es un proceso, de que es una situación nueva, de que son jugadores jóvenes, de que las formas que se están buscando son distintas, pero en realidad que el éxito que la gente busca en su selección es difícil de justificar y es mejor incluso no entrar en detalle, ¿verdad? Porque a nivel de selección es muy difícil encontrar esos procesos que se den de una forma mucho más lógica de la que incluso hemos tenido, ¿verdad? Porque no hay tiempo de trabajo, porque los jugadores vienen muy poco tiempo para poder entrenarse, porque hay factores, ¿verdad?, que hacen muy difícil que se dé esa convivencia como la que han tenido ahora para poder entrenar durante un mes corrido. Pero justamente yo creo que la mejora que ha tenido Paraguay, incluso la mejora que hemos visto, se da mucho, ¿verdad? Porque los encuentra mucho más maduros y no es eso es algo muy natural, ¿verdad? A medida que ellos encuentren ese balance entre lo que ya saben y su juventud, van a poder desenvolverse con mucha más libertad en la cancha y van a entender esa responsabilidad con mucho más con mucha más motivación antes que una determinada presión, ¿verdad? Por tratar de compensar lo que la gente espera en términos de objetivos conseguidos con ellos. Y yo creo que ellos están ahora en un momento en donde las experiencias que han adquirido en sus equipos y a nivel de selección, con momentos no tan buenos y con momentos buenos también, les va a hacer, ¿verdad?, conseguir el objetivo que a priori siempre va a ser jugar el mundial. Y yo, como te decía en principio, creo de que la competencia ha arrojado cosas mucho más positivas que negativas, y donde la experiencia lo que va a dictar es que y les va a enseñar con el tiempo incluso, es que estuvieron a muy poco de poder jugar una semifinal, que no es poca cosa, y que algunas circunstancias del juego les ha puesto, ¿verdad?, un poco en contra esa apuesta, como la expulsión de Gustavo, después otra vez el gol desafortunado que recibe Paraguay, ¿verdad? Así que y después obviamente en los penales, que puede pasar cualquier cosa. Así que yo soy mucho más optimista con respecto a todo lo que se viene. Hay siempre mucho que hablar en términos de selección nacional, pero yo creo que lo que hemos experimentado va a seguir sumando a esa experiencia que ya de por sí es muy rica, porque no hace falta que hayamos vivido las situaciones muy positivas para decir que las experiencias enriquecen, ¿verdad? A veces se aprende más de estas cosas que de cosas buenas, de resultados positivos, y yo creo que esto va a seguir sumando y va a contribuir a que Paraguay pueda clasificar al mundial, que es el objetivo. Roque, yo siempre intento hablar un poquitito de este cambio a nivel mundial en todas las profesiones y en el fútbol también, de la era de la tecnología, y nosotros somos la camada de antes
de las redes sociales y del WhatsApp y la de las redes sociales y el WhatsApp. En tu época, me supongo que cuando vos venías por la selección y venías de Alemania, había que preguntarte qué hacen allá, ¿verdad? Hoy con entrar en una red social ya sabes cómo se cuida un jugador, qué hacen post partido, cómo se recuperan, todas las herramientas que antes teníamos que esperar que los europeos nos traigan acá. Y vos viviste ese proceso. A mí me toca una amistad muy cercana con Paulo da Silva y él siempre dice, o sea, él irse a Inglaterra le cambió su idea de cómo cuidar su cuerpo y hasta inclusive cambió su físico ya de grande. Y hoy lo ves entrenar y está para jugar, o sea, no falla. Está impecable por ese cuidado. ¿Cómo ves en las generaciones? Porque hoy los jugadores de inferiores llegan a primera también con una mayor preparación cultural que antes. ¿Cómo ves esa preparación hoy de los chicos? ¿Vienen preparados? ¿Se tienen, como vemos, post-entrenamiento, que algunos jugadores de primer nivel se ponen esa cámara que se usa hoy para recuperar? ¿Tienen su gimnasio en su casa? ¿Tienen su nutricionista? Hoy, en el común de nuestra fábrica de jugadores, no en los extraordinarios, porque los de selección son de selección, pero en el común ves que nosotros tomamos ese ejemplo o estamos lejos todavía de fabricar ese jugador con el cuidado de primer nivel, lo que ves en la selección, en Olimpia y en el fútbol paraguayo. Sí, bueno, a grandes rasgos es como decir, ¿verdad? En términos de la tecnología, la globalización hizo de que prácticamente todos los equipos estén igual de preparados físicamente. Eso hizo obviamente que el fútbol sea mucho más competitivo y que se iguale para arriba, porque todos los equipos, y no solamente los que tienen mayor presupuesto hoy, tienen un equipo, ¿verdad?, que físicamente esté bien fino, ¿verdad? Después hay niveles de infraestructura que te permiten, ¿verdad?, trabajar mejor y dar a conocer mejor, ¿verdad?, cuáles son las herramientas, ¿verdad?, que se pueden tener, ¿verdad?, para poder preparar mejor a los atletas. Y dentro de la preparación está no solamente la recuperación, la preparación, sino que también la nutrición, ¿verdad?, que es otro pilar muy importante. Sí. Yo creo que hoy producimos mejores atletas en esos campos, ¿verdad? Hoy, siempre salvaguardando también, ¿verdad?, los niveles de infraestructura que puedan haber en distintos equipos, que muchos pueden ser más precarios que otros tal vez, ¿verdad?, pero que es una de las consignas que yo veo que también hay que hacer énfasis dentro del fútbol paraguayo, ¿verdad?, en el de crear mejor infraestructura también para todos esos campos, ¿verdad?, la actuación que tiene el futbolista. Pero también hay que decir, ¿verdad?, que a nivel de selección, ellos llegando a la selección de mayores ya pasan por selecciones sub-15, sub-17, sub-20, sub-23, sí, que hoy también entrenan, ¿verdad?, en el PANE y que tienen absolutamente todas las herramientas, ¿verdad?, para no solamente conocer, sino para también hacer uso de ellas. Y bueno, también dentro de eso también con sus nutricionistas, con fisiólogos, o sea que a niveles verdaderamente europeos, ¿verdad? O sea que puede variar la infraestructura, un poco las terminaciones, pero a grandes rasgos hoy en el fútbol mundial todos compiten y tienen sus productos de balanceados para poder recuperar más rápido, para poder ganar fuerza y tener la recuperación y tener la nutrición y tener el descanso. En esos términos, y como planteaste, la globalización y la información y la gran cantidad de información que hay en redes nos permite a todos los que busquemos y los que estemos interesados en conocer, en sacarle provecho a todas esas herramientas. Roque, muchísimas gracias por tu tiempo. Antes, Jota. Sí, la última, lo de Arzamendia en el Cádiz, ¿qué opinión tiene sobre este paso de Arzamendia? Yo estoy muy contento por él. Estoy muy contento por su decisión de ir a Europa. Yo creo que
es el tipo de movimientos dentro de nuestros futbolistas que va a seguir dando jerarquía a nuestro fútbol, el tenerlo allí, ¿verdad? Como representante nuestro jugando en España. Es un equipo de una ciudad muy futbolera, el ambiente que se vive en ese estadio es increíble, le va a encantar jugar allí, es verdaderamente maravilloso. Y a la par, hay que decirlo también, se va a una ciudad muy linda, así que ojalá que pueda ir a visitarle también y ver un poco su forma de entrenamiento y de poder verlo jugar alguna vez también en España, defendiendo los colores del Cádiz. Roque, muchísimas gracias por tu tiempo, un gran abrazo. Dale, Chipi, encantado de saludarte, saludos a todos. Igualmente, Roque Santa Cruz hablando con nosotros de todo un poco, bueno, principalmente de la selección paraguaya. Antes de ir a la pausa, Jota, ¿algo más sobre el tema? ¿Algo más para decir? ¿Algo más para agregar? ¿Algo más para sintetizar? Me saco el sombrero con este señor, siempre digo. Me parece que clarifica todo. Lo dijo Roque. Te iba a decir, cómo tiene claro todo, ¿verdad? Cómo, y lo explica y lo dice de una manera... Mira, decíamos, o sea, amerita que Almirón tenga alguna nota, y esa es la nota de la radio que consiga, pero que tenga una nota explicando que generalizarse fue a un lugar donde él no quería llevar, porque yo coincido, yo Almirón lo tengo visto desde el sub-16 que Matador Núñez le entrenaba, o sea, es un chico que le mirás y te reís, te encanta, es un buen chico. Es una persona espectacular, todos hablan bien de él. Lo dijo Roque también. Si es consciente? Pero tendría que fundamentar y sustentar, y ahí sí, está bien, porque lo puede pensar así también, y dice, me molestaron porque en un momento de la nota él dice, hay algunos que dicen que nosotros nos sentimos la camiseta, y tiene toda la razón. Es su hijo, explicó él, su hijo nació, él se fue al parto y se fue otra vez a la selección, y ahora recién está compartiendo con su... Ese momento de la vida es único. Y no pones nunca en la balanza yo quiero estar acá y no allá, porque lo haces con todo el amor de querer estar ahí, pero te divide, y eso pasa en los futbolistas. Entonces no puedo decir que no sienten la camiseta, y menos esta selección que siempre corrió. Futbolísticamente no encontramos todavía, pero no podemos decir que esta selección no corrió nunca. Entonces eso me parece que le tocó. O sea, va a tener su fundamento por donde apuntó, pero para nivel selección y para la figura que significa Almirón para nosotros, yo creo que amerita que apacigüe las aguas con otra charla, porque hablando con él te conquista. O sea, no pudo haber dicho lo que dijo, lo dijo mal, utilizó mal los términos, yo tengo no se dio cuenta. No, yo no creo. Pero la situación está, yo creo que amerita lo dijo Roque también. No puedo nomás decir lo que Sotobano comentó fuera de aire, pero él entrevistó una vez mano a mano y que después que te quedas charlando con el protagonista. Sí, ¿sabes? Yo mano a mano las veces que dije, no me pone por el profesor Carlos Quise. Bueno, pero y después él es yo le debo la vida, como siempre digo aquí, Almeida. Pero cuando las papas queman, no importa, Mango, y te defendés. Una cosa es lo que vos decís. ¿O nunca dijiste cuando tu hijo hace algo a este pendejo? No, estás hablando internamente cosas que externamente no se pueden. O sea, cuando vos decís externamente, vos tenés que saber que lastimar y que no. Hay reacciones que son personales, o sea, cosas nuestras. Por eso yo digo que no se dio cuenta. ¿Me puede dejar de lo que podía generar? Totalmente, cada uno tiene su opinión. Yo pongo mi punto de... No puede, no. A ver, yo insisto, el concepto está, lo que dijo está equivocado. A mí lo que me preocupa es su concepto del fútbol paraguayo. Bueno, esa es lo que me preocupa. Discusión. Ese pensamiento... Pero esa es otra discusión, y como dijo Roque, doblemente desafortunado. Eso es lo que me preocupa, porque nosotros, Olimpia campeón del 90 jugaba con Smoking. El Olimpia campeón del 79 te iba a la cancha de Boca y te patoteaba y te ganaba de malo. O sea que, si querés caracterizar, nosotros tuvimos el fútbol champán y la guerra. O sea, no podemos nosotros pensar que lo que hacíamos antes estaba mal. Yo no sé si ahí sí tienen que volver a hablar, si disculparse, no sé. Yo lo único que quiero es que en septiembre ganen. Si esto le sirve para ganar, bueno, que le sirva de combustible. Si no le sirve y es un boomerang, y bueno, y se verá el Mirón con lo que dijo. O sea, por eso yo no creo que se tenga que llegar a esa situación con la rabia en contra, porque este es un grupo que puede llegar, también. Este grupo puede llegar. Ejemplos. Pero hay muchísimos ejemplos.
Acordate de lo que dijo Vidal en Chile. Cuando salieron a hablar también los experimentados. ¿Qué dijo? Nosotros somos, que tiene razón, ¿verdad? La mejor selección de Chile de todos los tiempos. Los de pero atrás ellos no. tenían problemas de irresponsabilidad, o sea, auto chocado en plena Copa América, videos de alcohol. Pero y salieron. Es distinto, este grupo es sano, o sea, este grupo se cortaron procesos que no le dejó llegar en un momento y ellos... No, pero más allá del por qué, Jota, no es una novedad esto de enfrentamiento entre los nuevos con los de las camadas anteriores. No conviene. A nosotros no nos conviene. Tampoco es que nosotros necesitamos... En Argentina también. Ahora está pasando. Con los Ruggeri, con todo... O sea, pasa. No es una exclusividad acá. Por eso digo, o sea, que sirva para que ganemos. Pero vos pensás que en el 2010 o en el 2002 no había verdad. Gente de antes que decía, nosotros en nuestra época siempre sí, hubo. pero pasa que esto es una constante, insisto, Jota, hace 7 años. No es una cuestión de 1 o 2 partidos. O tipo el Chorri Palacio que habló con nosotros y digo, che, bueno, estamos jugando bien. Chorri Palacio dijo de que no jugamos bien. Claro. Nosotros no podemos nomás ganar, pero tenemos que jugar bien. Lo que es 7 años de lo mismo. Vamos a ser sinceros, están hace 7 años con la cabeza agachada. 7 años. Por eso. No son 2 partidos nomás, Jota. Yo veo como que esta es la primera vez que son el frente de la bandera. Y llegaron a los 27, 28 años recién como el frente de la bandera. Pero eso, ¿por qué pasó eso? A Jota, este es el momento. Hay que ganar en septiembre. Hay que asumir en septiembre. Para mí es una guerra que no amerita. Es una pelea que no amerita. O sea, poner me parece a mí, yo le tengo a este grupo como un grupo que no nos sobra nada, pero nos tiene que alcanzar. No amerita ni la guerra ni el corte de proceso. Yo no estoy seguro que nos alcanza, Jota. ¿Qué querés que te diga? No estoy seguro. ¿Qué demostración tenemos de que alcanza? ¿Qué tiene Perú? ¿Qué tiene Chile? Jerarquía. ¿Qué tiene? No tiene. Jerarquía, Jota. Arturo Vidal en Chile. Jerarquía tiene. Chile no llegó al área, o sea, juegan no importa, Chile, ya no caminando. fallan, Jota, no fallan. La vez pasada se eliminaron en el último igual partido. Que nosotros. Sí. Bueno, nosotros... ¿Pero hace cuánto se iban, Jota? Hace 3 mundiales se iban. Pero es pelota al palo, entra o sale, o sea, estamos ahí, a eso es lo que yo voy. Nosotros no tenemos un Vidal. No, a nivel mundial, pero nunca luego... No tenemos un Vidal, no tenemos un... No, bueno, tuvimos Roque, claro, pero nunca nos sobró, vamos a decir. Coincido, no teníamos luego... Históricamente, yo no sé si Chile después de Vidal y Alexis va a volver a tener... Porque hoy el volante central que está en Italia, siempre Pisur, no quiero decir que tiene el tatuaje acá, el tapón. Aranguis, Alarcón, por ejemplo, Arangui, por ejemplo, no fue Juventus Milan, Marcelo Díaz no fue Juventus Milan, o sea, hicieron una gran carrera, pero ellos tuvieron un par de banderas, el resto está teniendo chances en Europa detrás de esta camada de Arturo Vidal y de Alexis, pero están haciendo una carrera normal de una gran trayectoria a nivel continental, ninguno fue a Europa. Colombia por ahí nos saca ventaja un poquitito en eso, lo de James, pero después no hay Brasil, Argentina y... Tengo que ir a la pausa, Jota. Dame pausa, Cristian, y ya venimos. Dale. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Hola, señor. ¿Cuánto le cargo? Discúlpame, estaba buscando mi tarjeta. Hoy, por ser lunes, lleno el tanque. Vení a llenar el tanque. Ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, tenés 15% de ahorro todos los lunes en las Petrobras adheridas. Itaú, hecho para vos. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Quieres sentir el placer de no cocinar? Toca el punto P en tu celular y disfruta la sensación única de que cocine otro. Pedí tu cena en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. La fiesta del fútbol sudamericano, la Conmebol Copa América, hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas, resguardando a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare.
cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Esta es la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América. Vibra el continente. Vení a llenar el tanque ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Tenés 15% de ahorro todos los lunes en la Petrobras Adheridas. Itaú, hecho para vos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cedrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Que se like, para untar y disfrutar. Que se like, tus recetas va a gustar. Que se like, con menos calorías, cremoso y saludable para toda la familia. Que se like. El queso de Trébol ahora también es light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Un producto con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Cocina con sabor y confianza con Arcoiris, porque tienen todo tipo de especias y condimentos: pimienta, comino, pimentón, también condimentos para guiso, pizza, pollo, además el condimento a base de vinagre y ajo. Y no te olvides de los saborizadores de carnes con bolsa para el horno. Definitivamente en la cocina no puede faltar Arcoiris, con sabor y confianza. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. La Copa América lo confirmó. La fiesta del fútbol sudamericano. La Conmebol Copa América hará vibrar el continente, aumentando el premio al campeón, demostrando la pasión por hacer bien las cosas, cuidando de toda la familia del fútbol sudamericano, jugadores, árbitros, técnicos y asistentes, para que la pelota no pare. Con el 99% de efectividad en los protocolos sanitarios, los goles se celebran el doble. Sigamos vibrando y alentando desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Vuelve la tan esperada y anhelada Semana Naranja Tupí, con descuentos increíbles en toda la línea electrónica, y vuelve con todo. Del lunes 5 al domingo 11 de julio encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados, en celulares, parlantes, notebook, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupí, tu primera cuota lo abonás en el mes de agosto. Te esperamos con todas las medidas sanitarias de nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envíos a todo el país, y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona pick-up 2 horas después de haber comprado. La gente sabe, elige Tupi.
Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. La Conmebol Copa América hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión. Resguarda a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Está en la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se viven en Unión FC. Chipi Vera y el maestro Pedrito García te informan sobre el evento deportivo más grande del año. Presencia en directo, noticias, entrevistas y mucho más. Esto es Desde Tokio FC. Aquí estamos, 12:56. Bienvenidos a Desde Tokio FC en otro bloque. En este día, hoy es jueves, ¿verdad? ¿O estoy equivocado, Jota? Jueves, señor. A veces se me pierde la noción de los días. Ya contando, por supuesto, para Tokio, con una noticia triste, evidentemente. Ya es oficial que los juegos se van a disputar sin público. Era una posibilidad importante. De hecho, en un principio se habían postergado los juegos. Después admitió, y hace poco, nomás hace meses, hasta 10.000 personas en los estadios y otros escenarios, obviamente, en base a su capacidad. Después se redujo a 5.000. La cantidad de casos en Japón está creciendo, principalmente en Tokio, ¿verdad? Que Tokio es una ciudad muy grande, es la capital, ¿verdad? Pero tiene muchas prefecturas y en todas estas zonas. Ayer se llegó al número de 920 nuevos casos en Tokio. Recordamos que en Japón, de hecho, se comenzó a vacunar muy tarde, cuando Estados Unidos en enero ya tenía 68 millones de dosis aplicadas. En Japón habían 18.000, J, porque Japón es uno de los países históricamente más escépticos a las vacunas. O sea, había que conquistar al público de Japón para decirle, che, vacúnense. Y además Japón tuvo un estudio otra vez de la Pfizer, que es la vacuna que había llegado a Japón. Entre esa condición de ser bastante escéptico a las vacunas, los nuevos casos y demás, bueno, la decisión final es que los Juegos Olímpicos de Tokio no van a contar con público en las gradas. Tenemos una atleta invitada, una atleta de lujo, que se va a dar, vale el juego de palabras, de lujo, participar esta vez en los Juegos Olímpicos de Tokio. La voy a saludar enseguida. Pedrito, maestro, ¿cómo estás? Un abrazo. Hola Chipi, muy buenos días a toda la audiencia de la Unión R800 y que en nuestras vidas Dios ocupe siempre el primer lugar. Pedrito, la saludamos directamente a Camila Pirelli, atleta histórica nuestra de muchísimos logros en nuestro deporte, en nuestro atletismo, y hoy va a ser una de las representantes de Paraguay en los Juegos Olímpicos de Tokio. Camila, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte, muy buenas tardes. A ver, Camila, ¿me escuchás? Ahí en breve solucionamos el tema con Camila Pirelli, que nos va a hablar de su preparación, de su ilusión, bueno, también de esto, ¿verdad? ¿Qué significa para un atleta como Camila, que va a sus primeros juegos
toparse una noticia de que será sin público. En el atletismo, sobre todo, Pedrito, en todo deporte, obviamente, la conexión del público con los atletas o con los deportistas es muy especial por el tema del aliento, de la hinchada y demás. Pero en el atletismo, además, los atletas en muchos casos se ponen a jugar con el público y piden el famoso aplauso o el silencio del público, con sus gestos allí antes de saltar o de correr. Camila, ¿cómo estás? Un gusto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? A ver, algo pasa. Ahí te escucho, Camila, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Chipi? ¿Ahí me escuchas bien? Ahí te escucho perfecto, ¿cómo va todo? Súper bien, tratando de entrenar lo máximo posible ya antes de ir a Tokio el próximo sábado. Ilusionada, supongo, ¿no? Con mucha expectativa, con mucha felicidad de paso, ¿no? Muchísimas gracias por el póster ese que hiciste, genial. Estoy muy emocionada, realmente algo que no sabíamos pues cómo lo que iba a seguir este año. Yo como que cuando solté dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, pum, me llega la invitación por Wildcard de la World Athletics, así que contentísima. Me desperté a las 6 de la mañana con ese aviso, no sé, luego ya no pude dormir más después. No, y además es un premio, creo yo, Camila, a tu carrera, ¿verdad? Además, siempre lidiaste con eso del impedimento, ¿verdad? De clasificar en tu prueba a los Juegos Olímpicos, de tener esa dificultad, había que probar en otra prueba, tenías que ver la manera de cómo hacer, o sea, lidiaste siempre con eso, ¿verdad? Hasta que bueno, se da esta oportunidad también de ir a Tokio. Supongo que en muchos pasajes de tu carrera habrás pensado en ello, habrás hasta, no sé, te habrás cuestionado la prueba elegida para hacer atletismo. Así mismo, es realmente, yo ya supe esto de esta dificultad en el 2012 cuando quise irme a Londres. Sí. Ahí me enteré que el heptatlón solamente aceptaba marca mínima, cuando esa la marca mínima era 5.800, yo ya tengo 5.900, pero fue a medida que yo crecía subía la marca mínima del hepta. Y actualmente no solamente es la marca mínima la que piden, sino que también tenés que estar en un ranking que depende del tipo de competencia, que tenés que irte a competencias de Europa. Es un desastre lo que hicieron, lastimosamente para las pruebas combinadas. Yo ya decidí, realmente a comienzo de año decidí dedicarme a full las vallas por esto, ¿verdad? Y quería también hacer la marca mínima en vallas, pero bueno, con el tema del COVID también habían ciertas cosas que mejorar y todo lo de la cuarentena también, pero como vos decís, siempre fue mi sueño ir a un Juego Olímpico y cada vez estaba más difícil en el heptatlón, y ahora dije, bueno, cierro los ojos, dejo el heptatlón por un tiempito y salió. Camila, antes de solicitarle a Pedrito, Pedrito, por favor, es todo tuyo también. Te quería consultar lo del público, ¿verdad? Recién hablábamos de esto que va a pasar en Tokio, donde lamentablemente no va a haber público. ¿Te juega en algo? ¿Te cambia el humor, la expectativa? ¿No influye demasiado? ¿Qué genera en vos? Y vos sabés que nosotros, los atletas paraguayos, estamos acostumbrados a tener poco público. Es algo que no sé, yo supongo que Usain Bolt y las atletas de 100 metros son las que realmente disfrutan de ese show que hacen cuando llegan a la final. Yo ya fui a un mundial en China, donde la primera prueba, o sea, la etapa de clasificación se llamaría, o la primera ronda de los 100 metros con valla, igual no había nadie, y era en China en 2015. En los famosos ¿Por qué? Porque se hacía de mañana, no había ninguna final, entonces el público no estaba presente, no había nadie. Entonces yo creo que igual, aunque haya pasado lo del COVID, igual no iba a haber nadie tampoco en esta prueba, así que no quiero decir que los 100 metros con valla no es una prueba llamativa, pero al ser la primera ronda creo que no es tan llamativa como cuando se da la final. Entonces realmente no me juega en contra, sí me juega en contra el hecho de que todavía no se está solucionando eso en un país tan avanzado como Japón, que también nosotros no vamos a poder salir a recorrer, ni a mirar, ni a conocer la cultura que queríamos. Tampoco voy a poder, yo personalmente y mi entrenador no vamos a poder participar de la inauguración, porque hay muchos protocolos que cumplir, la burbuja sanitaria. Yo recién entro el 25 a la Villa Olímpica, y creo que la inauguración es 23, entonces no voy a participar de eso tan histórico, pero a la vez también seguramente está calculado que no haya tanta aglomeración.
Entonces, ¿Cuándo viajas, Camila? Y no me juegan en contra, por suerte. ¿Cuándo viajas? El próximo sábado 17 de julio. Ah, mira, y no vas a estar porque en la inauguración, porque yo tengo entendido que hay, nosotros por lo menos los periodistas, yo tendré que cumplir 3 días de cuarentena, si bien hay un apartado donde vos podés solicitar y decir, bueno, yo igual quiero salir el primer día porque tengo que ir a hacer una nota a Camila Pirelli en la Villa Olímpica, ¿verdad? Y ellos te pueden dar ese permiso, te tenés que hacer un test ese día y te tienen que controlar de forma más exhaustiva, ¿verdad? Pero se puede. Pero en el caso de los atletas, lo que habían leído por lo menos es que directamente ya están habilitados para entrenar y demás. Ahora, no sé sinceramente con respecto a la inauguración, o es simplemente la cantidad de atletas por país. No, realmente es una cuestión de que nosotros, todos los paraguayos vamos a pasar por un host town, que es un centro de entrenamiento, un training camp, un campamento, varios días antes de tu ida a la Villa Olímpica. Nadie se va directamente a la Villa Olímpica. Okay. Los nadadores, por ejemplo, ahora que están los nadadores y Alejandra Alonso de Remo, están llegando a Fukuyama, sí, donde está el training camp, y tienen que estar ahí 7 días para ir recién a la Villa Olímpica. Ellos tienen que irse, creo que 5 días antes de tu competencia recién podés entrar a la Villa Olímpica. No podés estar 10 días ni 20 días antes. Esa adaptación, porque nosotros nos vamos antes para adaptarnos al horario. Y entonces el problema es el siguiente, que vos haces una burbuja en Fukuyama y no podés irte a la inauguración, que es en Tokio, porque son 8 horas de diferencia. Claro. No podés irte a Tokio y volver a Fukuyama porque la burbuja sanitaria no te permite. Qué lástima, entiendo perfectamente. Como Pedrito, atleta, por lo menos, yo creo que los dirigentes... Hola. Sí, ahí te escucho perfecto, Camila. Pedrito. Sí, antes que todo, un saludo muy fraterno para Camila, la alegría de que se haya cumplido este sueño tan largamente acariciado por ella, y no solamente con los imponderables y los escollos, las barreras, las vallas de esta situación de los topes que se exigían y se siguen exigiendo y van cambiando, sino también otro problema que has tenido que superar, Camila, que son las lesiones. ¿Cómo te encontrás en ese aspecto? A ver, el cablecito, Cris. ¿Camila? La perdimos a Camila, me parece, a ver. Pásame, Cristian, hagámoslo desde acá. A ver si podemos, porque siempre falsea ahí el cable. La tenés a Camila y así le voy a trasladar tu pregunta a Pedrito, porque no sé si te va a llegar a escuchar. Correcto. A ver, dame 2 segundos, Pedrito, que estamos solucionando. Pásame, Cristian, pásame, hagamos rápido, a ver. Su señal. Camila. Sí, ahí sí. Ahí te escucho. Llamada normal porque el internet se va y viene. Ahí está. Dime, ¿en qué parte me quedé? No, Pedrito te preguntaba, Camila, acerca de tus lesiones, de las que tuviste que superar varias cosas a lo largo de tu carrera, y también en cuanto a las lesiones, ¿cómo te sentís con respecto a eso? Bueno, realmente yo tomé cada lesión, cada traspié o tropiezo como una motivación para seguir adelante. Incluso muchos atletas, o de repente incluso gente no tan fan mío, te dice, ay, Camila, dale lugar a los demás atletas más jóvenes. No, yo porque si yo todavía, de repente el tema de la edad decía que era un obstáculo, pero es mentira. Yo siento que todavía puedo. No siento que no tengo ninguna lesión que me moleste, no, ninguna de mis lesiones anteriores dejaron secuela. Me siento súper confiada de que mi cuerpo es capaz, y la ventaja que tengo es que mi cuerpo está preparado para hacer el heptatlón, y ahora que hago solamente vallas, mi cuerpo está feliz. No hay tanta carga, no se lesiona. Mi entrenamiento dura 3 horas menos de lo que duraba antes, así que estoy muy contenta, y cada vez va a ser más difícil volver al heptatlón. Mi cuerpo está bastante bien actualmente. Bueno, ¿qué esperás de tu prueba allá en Tokio? ¿A quién la ves como favorita? A la campeona, a la que tiene el récord del mundo. Kenny Harrison ella tiene 12.22, creo. Ella es la favorita, es americana.
tiene, lastimosamente hasta ahora clasificó, pero ella, por ejemplo, fue la mejor en todo el año, en el año olímpico de 2016, pero al final con los US Trials ella no logró ir. Entonces como que ella tiene hambre de ese oro olímpico, yo creo que lo va a lograr. 86 era, ¿no? Si no me equivoco, si no me falla la memoria, la altura de la valla en femenino, ¿no? 84 centímetros. Y 106 en varones. 107. Bueno, y entonces, ¿y vos cuánto medís? 1,74. Pero hay un viejo concepto que te iba a preguntar. Las vallas no se saltan, se pasan. Así mismo, yo siempre le digo eso a la gente. No, en realidad no se salta porque al saltar cae amortiguando y tenés que volver a correr, tenés que pasar. Las mujeres atacamos la primera valla más o menos 1 metro antes y bajamos al lado de la valla, o sea, bien pegadito bajamos el ataque. Los hombres sí creo que ellos tienen que atacar un poco 1 metro y piquito más por la altura justamente, y los hombres tienen que tener piernas largas, no existe vallita, piernas cortas. Las mujeres sí podemos zafar porque el 84 centímetros realmente no es muy alto. Perdón que no estoy recordando con precisión algo. ¿Cuál en varones la diferencia entre valla y valla es de 9 metros? ¿En mujeres es igual? No, 8.50, creo que varones es 9.40. Sí, un poco más de 9 metros. Y ya les queda corto. Sí. Ellos corren 110 y les queda cortísimo. Vos le ves al campeón actual que es americano, él no tiene torso, pura pierna, y le queda muy cortito. Pero bueno, en algún momento seguramente van a alargar y van a cambiar un poquito. A las mujeres también les queda corto ya ahora, bueno, porque la velocidad... Se va a volver a inventar el deporte, porque de hecho ya se había cambiado a comienzos de 1888, si mal no recuerdo, en Francia habían cambiado justamente el de los varones a 110 y el de las mujeres se mantuvo en 100 porque surgió en Oxford el tema de la prueba de vallas. Habían puesto justamente 10 vallas y las habían separado y habían hecho el cambio en Francia a 110. Y bueno, por lo que me decís, en algún momento van a volver a cambiar el sistema y la distancia, ¿no? Sí, yo creo que está bastante cerca de eso. Por lo menos creo que lo que van a hacer, van a cambiar la prueba de las mujeres a 110 o algo por el estilo, y van a poner a 9 metros, no sé. Ojalá que no, ¿verdad? Pero cada vez son más rápidas las chicas. Sí. Bueno, Camila, ¿algo más que quieras apuntar, algo más que quieras decir? Encantado de hablar contigo en este bloque, en este espacio olímpico. Ya palpitamos también nosotros con ustedes en los Juegos de Tokio. ¿Algo más que quieras agregar, que no te preguntamos? Nada, que solamente les quiero agradecer a ustedes que están siempre pendientes de nosotros. Pedrín, que siempre me escribe, me pregunta, me felicita desde que era atleta de Zúñiga en el 2006. Gracias a los periodistas que están siempre apoyándonos, y gracias también a la gente del paraguayo que está apoyando y que está siguiendo y que me hace preguntas, ¿verdad? Porque no todo el mundo sabe, así como vos estás contando, no todo el mundo sabe lo que es la valla, qué se pasa, no se salta. Me encanta eso, que cada vez la gente está más interesada en otras pruebas y en otros deportes que no sea solamente el fútbol, y eso es lo que queremos también nosotros hacer, marcar un poco la diferencia, que queremos demostrar que nosotros también podemos tener seguidores y que la gente está cada vez más incentivada en ir a practicar otros deportes. Camila, muchísimas gracias por tu tiempo y éxitos. Un abrazo. Un abrazo grande. Camila Pirelli, atleta olímpica del Paraguay en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Pedrito. Así mismo, y una atleta realmente consumada, una perseverante practicante de los deportes. Al comienzo también había incursionado y con suceso, con éxito en la natación. Bueno, tiene genes por todas partes para ser deportista. Su padre, Carlos Pirelli, médico, el doctor Carlos Pirelli, fue un excelente jugador de básquetbol, integrante de los planteles de primera división del Club Sol de América, y su mamá, Magdalena Cubas, una histórica atleta que descolló en los Juegos Universitarios y en las competencias de la Federación Paraguaya de Atletismo en su época. Así es, Pedrito, así es. Bueno, novedades de los compatriotas que están llegando a Japón. Pedrito, ¿qué podemos comentar antes de meternos en otros temas? Sí, Chipi, están ya arribando a la burbuja de Fukuyama, Hiroshima, los primeros integrantes de la representación nacional que se encuentran en Japón. Hicieron una travesía larguísima. Desde Asunción, los nadadores Benjamín Hawking y Luana Alonso, y desde Girona, Cataluña,
la remera Alejandra Alonso con el entrenador Kovalchik. Se encontraron en Tokio, de ahí siguieron viaje ya rumbo a Fukuyama, una gran distancia, ahí son prácticamente 700 y pico de kilómetros, y en Fukuyama ya se están instalando y van a quedar, como recordó también Camila Pirelli, en un proceso de aclimatación, de adaptación a los usos horarios, a la alimentación, a las costumbres que rigen en esta parte del mundo durante poco más de una semana. Para el 18, ese grupo ya tiene que estar en la capital japonesa nuevamente. Vero Cepeda está arreglando sus maletas, viaja mañana con destino a Madrid, va a disputar una competencia internacional del circuito Challenger de tenis, va a ser su último torneo antes de Tokio. De ahí ya directamente va a viajar al Japón. También se encuentra en el exterior el atleta Derlis Ayala, que va directo de Paipa, Colombia, a la sede de los Juegos. Perdón, Pedrito, quería enganchar nomás lo del tenis, lo que comentabas de Vero, con la gran victoria hoy de Dani Vallejo, nuevamente en Wimbledon Junior, Pedrito, algo histórico para nuestro país. Y qué esperanza, insisto, nos da Dani Vallejo con respecto al tenis. Vuelvo a decir lo que manifestaba ayer. Hace mucho tiempo no veíamos este tipo de resultados en estos niveles de competencia. Y la pucha que da gusto. Nos ilusiona muchísimo esto de Dani Vallejo, que volvió a ganar al sembrado 10, o mejor dicho, al número 10 del mundo. Lo eliminó hoy Dani Vallejo, Pedrito. Exactamente. El francés Saint Quenan 6-1-4-6-6-4. Este galo apareció como siembra 8 en el torneo de Wimbledon. Es efectivamente, como bien lo citaste, número 10 del mundo. Le ganó a un top 10 y en una superficie que él absolutamente desconocía hasta hace una semana, cuando por primera vez pisó un césped para jugar tenis en Roehampton, donde llegó también hasta cuartos de final. Nunca un jugador paraguayo en hierba alcanzó semejante altura de una llave. Estamos hablando de cuartos de final, está entre los 8 mejores de Wimbledon y todavía con la esperanza de seguir también en dobles, que con el peruano Gonzalo Bueno, su gran amigo de tantos circuitos sudamericanos, se encuentran instalados igualmente en la fase segunda de la competición. Así es, Pedrito, con la ilusión de que siga avanzando y principalmente que nos regale el día de mañana una década, ¿por qué no?, de buenos resultados, de estar pendientes una vez más de este tipo de partidos de tenistas paraguayos en los grandes torneos. Pedrito, para ir a la pausa, si te parece, podemos dejar para mañana lo de Francisco Rojas Soto, y hoy volvemos a darle un enfoque histórico a las primeras participaciones olímpicas de Paraguay, haciendo un poco de historia, ¿te parece? Sí, por supuesto que sí, es un tema que nunca se agota. Y te cuento una anécdota también. Francisco Rojas Soto tiene un hijo que se llama Daniel y que terminó siendo pesista. Es levantador de pesas, está con la delegación paraguaya juvenil en Manizales, Colombia, que va a competir desde este viernes en un clasificatorio para los Panamericanos Juveniles de Cali. Mira, qué lindo dato. Muchos hijos de deportistas, de hecho lo charlábamos ayer, Pedrito, el hijo de Sanelato, ahora hoy jugando al fútbol en Perú. Así que bueno, es bueno que se siga en ese sendero del deporte. Así es, Chipi. Bueno, Pedrito, para hacer un poco de historia, antes de ir a la pausa, ¿podemos ir a esas primeras participaciones, tanto en el 68, comentábamos la vez pasada lo de Rodolfo Daponte, y nos situamos en Múnich, 72? Así mismo, Múnich 72, que es un crespón verdaderamente doloroso y luctuoso en la historia de los Juegos Olímpicos. El terrible, el lamentable atentado que sufrió la delegación de Israel, víctima de un ataque terrorista de un grupo criminal,
y que le dio una fisonomía diferente a partir de entonces a los Juegos Olímpicos, porque se debieron extremar las medidas de seguridad para evitar que se vuelvan a producir episodios tan desagradables como el Septiembre Negro de los Juegos de Múnich en 1972. Paraguay fue con una pequeña delegación. Reinaldo Ramírez Patiño en tiro, y 3 atletas: Ángel Guerreros, que corrió los 100 metros, Rodolfo Rieder, que debía competir pero tuvo un problema de salud, integró la delegación pero finalmente no intervino, y Francisco Rojas Soto. El mérito grande de Francisco fue que en la prueba de los 100 vallas que le tocó disputar, batió el récord nacional paraguayo. Es el primer caso de un deportista nacional en unos Juegos Olímpicos que registra un récord de su especialidad para el país. Y un hecho anecdótico también: el coronel Arnulfo Becker, jefe de misión, fue portador de la bandera nacional en la ceremonia de apertura. Hecho único, porque siempre han sido, antes por supuesto no había otro, era el único participante Rodolfo Daponte, y después sucesivos destacados deportistas, que esta vez van a ser 2 por primera vez en la historia, por admisión del COI, Comité Olímpico Internacional: Verónica Cepede y Fabricio Zanotti. Así es, Pedrito, qué linda historia. Y mañana nos vamos a escuchar a Francisco Rojas Soto también. Tenemos ya una nota para poder ampliar esto el día de mañana. Pedrito, bueno, ha sido un placer. Hay tantos temas que queremos tocar, por supuesto. Vamos a ir, creo, haciendo más largo esto, porque ya se acercan los Juegos Olímpicos y obviamente hay muchos temas que tocar y quedan ahí para el comentario y para ampliarlo un poquito más. Gracias, Pedrito, nos reencontramos mañana, ¿sí? Hasta mañana, Dios mediante, querido Chipi, que en nuestras vidas Dios ocupe siempre el primer lugar. Pedrito García desde Tokio FC. Hacemos el cierre, pausa y ya venimos. Esto fue Desde Tokio FC. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y da limañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía, en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Quise. Llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Shortizer. Vuelve la tan esperada y anhelada Semana Naranja Tupí, con descuentos increíbles en toda la línea electrónica, y vuelve con todo. Del lunes 5 al domingo 11 de julio encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados, en celulares, parlantes, notebook, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupí, tu primera cuota lo abonás en el mes de agosto. Te esperamos con todas las medidas sanitarias de nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30
9:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envíos a todo el país. Señoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. La Conmebol Copa América hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión. Resguarda a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Está en la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Bueno, nos estamos yendo, señores. JJ, ¿algo más para agregar? 13:29. Nada, un placer escuchar de nuestros atletas y que sientan ese acompañamiento porque, bueno, una Olimpiada. Sí. El mejor momento de sus vidas deportivas. Sin dudas, sin dudas. No tengas ninguna duda de eso. Realmente, una pena, insisto, que se dispute sin público. Si bien Camila decía, no hay en todos los eventos hay público. Cierto, no está el estadio colmado, como en una final o como en una sesión nocturna. Pero hay, a la mañana también hay. Le tocó a Stanley, por ejemplo, en Londres, había por lo menos unas 10.000, 15.000 personas. El estadio nomás es demasiado grande, ¿verdad? Pero bueno, calculo que lo van a ambientar y lo va a disfrutar también Camila de su prueba en 110 vallas. Mi madre se está preparando para un mundial en Japón. No sé, todavía no vi cuándo es la fecha. Hay un mundial en Japón en un par de años. Muy bien. Vamos a ver si le damos permiso para que viaje. Pues imagínate la ilusión que tiene, o sea, lo que son esos eventos que nosotros no le damos mucha visibilidad. Por eso acá en la Unión, en tu programa, lo que tiene que ver con Pedrito García para poder entrar y darle espacio es demasiado importante para ellos. Sí, sin duda alguna, Jota. Bueno, nos vamos. Ya llega Carlos, ya llega Javier. Nos despedimos. Chao, Jota. Chao, señor. Chao, que la pasen bien. Buenas tardes. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Vení a llenar el tanque ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Tenés 15% de ahorro todos los lunes en la Petrobras Adheridas. Itaú, hecho para vos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado o el más dulce postre, el trabajo que queda en la cocina es mucho más fácil con Citrón Detergente Lavavajillas. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor.
Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. La hierba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde sabor limón, cocuy, cedrón, capí. Hierba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Escuchan, es la fiesta de la Conmebol Copa América que hace vibrar al continente. Este año la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano, jugadores, árbitros, técnicos y asistentes que mantienen todos los protocolos sanitarios para que la pelota no pare. Celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. La Unión R800, amplitud modulada. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Conducir alcanza una nueva dimensión con el New SUV Peugeot 2008. Disfruta de su tecnología iCockpit 3D, un motor turbo y del atrevido diseño de la nueva generación de New Peugeot 2008. Para más información, seguinos en redes sociales como Peugeot Paraguay o comunicate al 021-379-9000. Soy Celsa Pereira y te espero todos los sábados de 9 a 10 en Consulta Médica. Nos ocupamos de todo lo relacionado con la salud en Paraguay. Hablamos con profesionales y especialistas y además escuchamos tus inquietudes sobre la atención pública y privada. Seguimos en vivo los sábados de 9 a 10 por la Unión R800 AM. Radio La Unión R800 AM.